Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast en el que hablamos del plan de juego y la importancia de ajustar en los playoffs. Este podcast está plenamente ligado a la actualidad de la NBA. Es decir, aquí comentamos lo que nos deja el día a día de la competición. ¿Qué ocurre? Que es algo mucho más sencillo de hacer durante la temporada regular que en playoffs. Los playoffs, que son maravillosos, suponen un reto también para la cobertura, para crear contenido, sea cual sea la forma. Porque, más aquí, en este podcast, porque, claro, si yo grabo el miércoles por la noche sobre el segundo partido de la serie entre Suns y Clippers, los primeros que escuchéis el episodio lo hacéis, tengo el móvil en sonido, así que voy a quitarlo, debería haberlo hecho ya, pero mejor ahora para evitar posibles llamadas. Como os decía, los primeros que escucháis el episodio lo hacéis cuando todo el mundo está hablando del Grizzlies contra Lakers, del Bucks contra Heat o del Nuggets contra Timberwolves. Y si lo escucháis el viernes, pues ya habremos tenido el tercer partido de la eliminatoria. Y un episodio sobre ese segundo partido entre Suns y Clippers quedaría completamente desfasado. Por lo tanto, es complicado, porque se quema todo muy rápido, muchísimo más que durante la temporada regular. Por eso yo hoy voy también a quemar una bala, la de hablar sobre el plan de juego y los ajustes. Parece la parte, o es la parte más táctica, la de pizarra, no tanto por las jugadas que se están haciendo, que también, sino por las decisiones que toman los entrenadores y sus cuerpos técnicos. Y por supuesto, los vitales ajustes en playoffs. Partimos de unos puntos básicos. La intensidad es muchísimo mayor. Y también por varios motivos. La preparación es muy profunda. Es decir, la preparación que hay sobre los rivales y sobre su forma de jugar, sus tendencias de juego, conocer su playbook al detalle y tener los llamados counters, es decir, contrarrestar lo que haga tu rival, lo que haga bien tu rival, alcanza un nivel diferente. Por ejemplo, en los playoffs de 2022, el plan defensivo de Miami Heat en la primera ronda contra Atlanta Hawks pasaba por ahogar a Trae Young, porque tenían estudiado al milímetro a ese equipo y sabían que para dinamitar el ataque de Atlanta tenían que asfixiar a Trae Young. Le cerraron líneas, hicieron dobles marcas después de pick and roll y siempre que Trae cogía la pelota, todos los jugadores de Miami estaban orientados a la ayuda, a cerrar espacios, para que Young tuviese la sensación de tener poco hueco para atacar a canasta. Y esto es importantísimo. En los ajustes y en el ganar partidos, después de tomar esas decisiones, el componente mental y emocional resulta básico, porque hay equipos que saben ajustar y hay entrenadores que saben tomar muy buenas decisiones, pero hay formas y formas de transmitirlo al vestuario. Y eso luego se refleja en la cancha, porque de poco sirven los ajustes si no hay pasión, si no hay deseo de mostrarlos y de ser superiores, de ser más físicos y más intensos que el rival. Entiéndase aquí el ser más físico, no en ser puramente más muscular o más atlético que el rival. Tu equipo debe ser intenso y físico en la manera que tu equipo sea intenso y físico. Unos equipos tendrán más músculo, más acero, y otros serán más versátiles. Pero también tienes especialistas, por supuesto. Y más allá de saber utilizarles o meter a un especialista u otro, tu equipo debe ser físico. Y se nota mucho, por ejemplo, están por ahí ahora cerrando puertas, es que esas cosas no sé cuántos escucharán, porque yo luego escucho los episodios, pero ya estoy condicionado porque los he grabado, ¿no? Entonces, siempre me pregunto, oye, ¿cuántos escucharán los ruidos de la casa en los episodios? El caso, por ejemplo, Sacramento Kings no tiene más físico
que los Golden State Warriors desde un punto de vista de centímetros o de incluso atlético, muscular. Es cierto que los Kings son más jóvenes, pero estamos viendo una diferencia brutal en cuanto a ritmo, en cuanto a verticalidad en el juego, dentro de que ambos conjuntos buscan mucho generar movimiento de pelota, que se muevan los jugadores, un precioso espaciado ofensivo, todas estas claves. Mike Brown es el entrenador de los Kings, ex asistente de los Warriors, pero vemos una diferencia superior en los Kings, que juegan con un ritmo endiablado y están haciendo trizas en el rebote. Tu equipo puede parecer menos físico que el rival, pero es importantísimo, es vital transmitir a tus jugadores que hay que salir con más deseo que el rival. Y esto es algo que se nota. Siempre hay equipos que parecen o que muestran tener más ganas que el otro equipo de ganar. Y sí, por supuesto, los dos equipos quieren avanzar. Hablamos de profesionales de esto a un nivel completamente de enfermos mentales de lo suyo. De muchísimos jugadores que están y entrenadores completamente entregados a su pasión. Pero como digo, siempre hay un equipo, o casi siempre hay un equipo, que demuestra tener más ganas. Por supuesto, en playoffs también se juega más duro porque los jugadores no pueden guardarse nada. Cuando estás en enero, sabes que tienes por delante más de 40 partidos antes de llegar a playoffs. Ya llevas un par de meses de temporada con sus largos viajes y desplazamientos, y todavía te quedan muchas semanas para llegar al objetivo, al mes de abril. Pero claro, cuando llegas a playoffs no puedes guardarte nada, y ese punto de desesperación, de jugar con máxima intensidad, debe ser equilibrado también con calma, con cabeza, sabiendo que tu rival va a conseguir parciales, va a ganar algún partido, y que incluso acertando en tu plan de juego, la ejecución puede fallar. Y ahí es básico saber controlar las emociones. Unos jugadores saben hacerlo y otros no. Hay líderes que saben hacerlo y líderes que no. Y por eso hay jugadores muy útiles para la temporada regular y otros completamente valiosos para los playoffs. Estos partidos también son distintos por las rotaciones. Las estrellas juegan más y sobre todo lo hacen con más balón en sus manos, con un mayor uso de la pelota, ese porcentaje que mide cuántas jugadas termina un jugador del total de su equipo, claro está. Y también porque los entrenadores cambian la rotación. Por ejemplo, para hablar de algo reciente, Ricky Rubio promedió más de 17 minutos en temporada regular desde el banco, volviendo de lesión en la 22-23 con los Cavaliers. Lo cual no es una cifra baja. No es una cifra baja, teniendo en cuenta que tienes a Donovan Mitchell, a Darius Garland, que Caris LeVert juega mucho como manejador y de nuevo que tú vienes de una lesión muy grave. Sin embargo, en los dos primeros partidos de la serie entre Cavs y Knicks, Ricky tan solo ha tenido 6 minutos en el primero y se quedó sin jugar en el segundo. Las rotaciones se acortan porque el juego se vuelve más salvaje y necesitas siempre a tus mejores jugadores en cancha. Y ojo, también necesitas a los que mejor se adapten a dicha eliminatoria. Y un muy buen ejemplo para esto es el caso de Dwight Howard en la 2019-2020 con los Lakers, es decir, los playoffs de Disney, los que le permiten a los Lakers sumar su último título. Howard promedió 19 minutos en temporada regular, siendo uno de los pivots suplentes más efectivos de toda la competición. Pero vamos a mirar sus playoffs. En la serie contra Portland mantuvo esos 19 minutos por noche, pero cuando llegamos a semifinales contra Houston, solo jugó el primer partido, que perdieron los Lakers, y luego Frank Vogel hizo el ajuste, entre otros, de sacar a Howard de la rotación, y no volvió a jugar hasta el partido en el que eliminan a los Rockets, con 5 minutos, al final del duelo, ya en el tiempo de la basura. Pero claro, después llegaban los Denver Nuggets con Nikola Jokic en las finales de conferencia, por lo que Howard recuperó su papel hasta superar los 20 minutos de media y disputar incluso 35 minutos en el último partido. Y ya en las finales, ante Miami Heat, un equipo más versátil, sin tanta contundencia interior,
Superman perdió otra vez su lugar bajando a 11,8 minutos en la serie y tan solo un minuto disputado en el encuentro que supuso el título para Lakers. Esto hablando de un complemento, pero de cara a las estrellas y esos volúmenes de minutos de balón del plan rival que sufren. Todo esto conduce a la fatiga, al cansancio. Y es un factor clave, porque la disponibilidad es absolutamente diferencial en playoffs. Se da por hecho, y en muchas ocasiones tendemos a infravalorarlo. Pero algo tan simple como estar disponible para tu equipo marca diferencias. De hecho, en esta edición de 2023 ya estamos viendo mucha cuestión con el tema de la disponibilidad. Ahí puede ser más o menos fortuna con las lesiones, que seas un reincidente en estos casos, o motivos que desde nuestra posición, por desgracia, tampoco conocemos todos los detalles. En la serie entre Clippers y Suns no está Paul George por lesión. Es gracioso porque en uno de los últimos episodios dije, bueno, a ver si este año los Clippers, que tienen una rotación impresionante para la postemporada, consiguen lo único que necesitan, que es que Kawhi y Paul George estén juntos. De momento, para la primera ronda, no va a suceder. Pero incluso lo vemos con otros casos. Cuando estéis escuchando el podcast ya tendréis más información que yo, pero Giannis Antetokounmpo con Milwaukee Bucks, incluso Josh Hart con los New York Knicks, un jugador, el otro día en el episodio de la sobrereacción lo comentábamos, es muy importante Josh Hart para este equipo, porque es un soldado de Thibodeau, porque te permite apuntalar la rotación y te da una alternativa. Oye, que RJ Barrett está mal, RJ Barrett fuera. Y al final la disponibilidad de un jugador como como Josh Hart, puede marcar la serie en favor o en contra de los Knicks. Por supuesto, no es el detalle diferencial, no es el principal. Pero es que al final una serie de estas se gana por sumar y acumular puntos en tu favor. Y que el número de puntos que tienes en contra, que siempre vas a tener algunos, quede lo más reducido posible o consigas que si hay varios, lo que saca el rival de ellos sea lo mínimo, lo menor posible. Y eso es lo difícil. Bueno, Tyler Herro, también con Miami Heat, Ja Morant, con Memphis Grizzlies, todos los años en playoffs, la disponibilidad en términos de estar o no estar por lesiones y de estar mejor o peor por fatiga es algo diferencial. Famosa es la imagen de Jimmy Butler postrado en los playoffs de Disney después de terminar un partido súper exigente. Cómo deja su cuerpo derrotado, vencido, no en el partido, sino en lo físico. Y hablamos de Jimmy Butler, cuidado, uno de los jugadores más entregados y uno de los líderes más salvajes y competitivos de la NBA. Pero estaba devastado físicamente, por la intensidad, por esa fatiga que comentamos. Volviendo a los ajustes, los ajustes se antojan fundamentales a lo largo de una serie, también dentro de un partido, pero es muy habitual que un entrenador permanezca fiel a su plan para un determinado encuentro, sabiendo que luego tiene otros después. Por eso, la importancia de ajustar, un arte que los entrenadores desarrollan también con la experiencia, se convierte en una partida de ajedrez entre mentes maestras. Los equipos no cambian en playoffs. Lo que buscan es potenciar todo lo trabajado en temporada regular y, sobre todo, enfrentarse a los diferentes ajustes que plantean los rivales. También los famosos matchups, este término tan repetido y que gusta tanto en redes sociales, yo creo que también en auge desde hace un par de añitos. Porque puedes tener un jugador importante y que a través de su presencia el rival te haga trizas. Hay un ejemplo claro, y que de hecho se ha comentado últimamente en redes, fue el de J.J. Redick en 2019 con los Sixers. Un jugador que en ataque sumaba mucho más de lo aparente, es decir, mucho más que ser un extraordinario tirador, que de por sí ya daba mucho.
pero al que, en defensa, los rivales iban a perseguir. Le iban a hacer pasar por bloqueos y a cazar en cambios para explotar el principal agujero defensivo que tienes enfrente. Y ahí el ajuste o el contraajuste pasa por ambos lados. Tú desde la perspectiva de Brooklyn Nets, con D'Angelo Russell, con Caris LeVert, con Joe Harris aquel año. Ahora, estaba Ben Simmons en Filadelfia, ahora le tenemos precisamente en Brooklyn Nets. Con Spencer Dinwiddie en Brooklyn, el ajuste pasa por ambos lados, como digo, porque Brooklyn obviamente quería exponer a Redick y conseguir puntos desde ahí. Mientras que si eres los Sixers, tenías que encontrar maneras de contrarrestar todo esto. Ya fuese con cambios previos, lo que se conoce como el pre-switching, o alterando los minutos de J.J. Redick. Estos ajustes tienden a ser sutiles. En muchas ocasiones la mayoría de aficionados no los ven. Lógicamente, están pendientes de disfrutar el partido. Pero aplicando un poco de ojo clínico, es fácil localizar estas modificaciones, porque sí, son útiles, pero también bastante obvias. Por ejemplo, en este contexto en el que el pick and roll es la jugada de moda en el baloncesto desde hace años, los ajustes pasan por cómo se defiende ese bloqueo y continuación, desde quiénes están implicados defendiendo al manejador y al bloqueador, y cómo van a pasar la pantalla, o quién está en ayudas, y cómo se van a hacer. Incluso a qué rival se va a dejar liberado, porque en muchas ocasiones la decisión pasa simplemente por decir, de acuerdo, hay que dejar más espacio a este jugador si queremos tapar al otro. Y es algo que vamos a ver mucho contra Phoenix. Si los Suns juegan una acción con Chris Paul de manejador, DeAndre Ayton bloqueando y Devin Booker, Durant y Torrey Craig abiertos, la defensa le va a dar siempre el triple a Torrey Craig. ¿Que nos gana el partido Craig a base de triples? Es difícil. Puede ser. En el segundo de la serie de este año contra Clippers ha sumado mucho con el tiro exterior. Ahora, ¿me pueden ganar los Suns una serie entera con triples liberados de Torrey Craig? Ahí es donde entran las decisiones del entrenador de un partido a otro, de mantener su plan o realizar ajustes. Hablando de Torrey Craig, voy a ajustarme a la silla. Chiste muy malo. Hablando de Torrey Craig y de ajustes, uno muy simple pero efectivo pasa por cambiar una pieza del quinteto titular. En este caso, Monty Williams tenía a Josh Okogie como parte del quinteto de inicio tras el traspaso por Kevin Durant. Sin embargo, para la serie contra los Clippers ha devuelto a Craig al quinteto y Okogie pasa a ser de nuevo suplente. También es cierto que todo el tema de ajustes y preparación de partido encanta a la prensa, a los creadores de contenido y a un porcentaje más reducido de aficionados. Pero quizás desde dentro de la liga, los entrenadores y jugadores lo ven como algo agigantado desde la prensa, porque al final para ellos es su día a día, es simplemente tomar decisiones durante un partido. Puede que esté agigantado a nivel mediático, pero yo considero que es clave, y lo considero en base a lo que hemos visto, porque hemos sido testigos de decenas de casos en los que un entrenador desesperado no sabe lo que hacer o tarda en ajustar y su equipo lo paga. Y otros en los que el entrenador sabe perfectamente cuáles son las decisiones a tomar, que pueden ser simples y efectivas, para convertirse en otra estrella del equipo. En un artículo muy recomendable sobre este tema en Sporting News, escrito por Stephen No, hay declaraciones de Modak Hill, quien ha trabajado como coordinador de vídeo para Clippers y Spurs. Puedes ver a los entrenadores pidiendo ajustes durante los tiros libres, después de los tiros libres, haciendo señales con las manos para cambiar en los pick and roll. Puedes pedirlos también incluso en los tiempos muertos. De hecho, cuando estaba en San Antonio,
cambiábamos constantemente nuestras coberturas del pick and roll durante todo el partido. Y por supuesto, la figura de los jugadores resulta clave. Ellos son los primeros que deben comprar los ajustes, pero también son quienes reaccionan, quienes intercambian pareceres y quienes tienen ideas propias sobre cómo afrontar el partido. Al fin y al cabo, son ellos los que ejecutan, son ellos los que están sobre la cancha. Y aquí no hablamos de Miguel de Federado, que puede saber más o menos. No, aquí hablamos de jugadores con un nivel superior, y que el que menos IQ tiene de todos ellos sabe más que todos los que estamos viendo por televisión. Stephen Jones, ex asistente de la NBA y coordinador de vídeo para los Grizzlies, dice lo siguiente en este mismo artículo de Sporting News. Los mejores descansos son aquellos en los que los jugadores resuelven la situación. Ellos lideran la carga. Cuando los jugadores lo ven, se ponen a debatir sobre ello, lo discuten, y ahí es cuando las cosas cambian de verdad. Ese es el secreto de la liga. Los jugadores deben creer y tomar el liderazgo. Pero, claro, realizar ajustes ni es tan sencillo como parece, ni siempre se acierta, ni siempre aporta los resultados esperados. De hecho, ni siquiera garantiza que vayas a ganar el partido. La parte irritante, para mí, es cuando el ajuste se confunde con los resultados, como si ese ajuste hubiera cambiado todo el partido. Cuenta Jones a Sporting News. Los ajustes no siempre son una garantía. En algún momento te quedas sin ajustes que hacer. Y es que los ajustes de los entrenadores están limitados a las diferentes piezas y variantes que tengan en el banquillo. Y por supuesto, su capacidad de ganar está sujeta al talento de sus jugadores. Sea cual sea el talento, porque Stephen Curry tiene talento como ultraestrella ofensiva, como anotador destructivo. Pero Gary Payton, el año pasado, fue clave con su talento defensivo y enérgico para los Warriors. Y hay entrenadores, algunos, que consiguen elevar ese techo. El techo de la capacidad de ganar, basada en el talento de tus jugadores. Pero tampoco puedes obrar un milagro. Sobre este asunto, algo que me hizo especial gracia, y a modo de conclusión, fue ese divertido, vamos a decir, encuentro entre Mike Conley y Karl Towns con la prensa delante. Bueno, ya sabemos que Minnesota había pasado por el play-in y ya habían confirmado su presencia en los playoffs. Y Mike Conley, todo un veterano de la liga, hablaba de la importancia de aplicarse más, de estudiar más en este momento del año. Decía, los jugadores que ganan el campeonato, tienes que tener ese nivel de atención al detalle. No puedes simplemente irte a casa a jugar a videojuegos. Es el momento de hacer un poco de trabajo extra. Y entonces Towns, un tipo risueño y más joven, aparecía para decirle a lo lejos a Conley un vaya. Y mira que lo había puesto en silencio. Bueno, luego regañaré a mi amigo porque me ha cortado un momento de justo aquí narrando la declaración. Como os decía, Towns, un tipo risueño, aparecía para gritarle a lo lejos a Conley un ¿jugamos al Call of Duty o qué, Mike? El timing más apropiado del mundo para dejarnos un momento viral y gracioso. Pero es que el bueno de Conley tenía toda la razón. Estamos en playoffs y es ese momento del año en el que los buenos entrenadores y los buenos jugadores llevan su preparación de partido a un nivel incluso superior. Y con esto llegamos al final del episodio. Nos vamos ya a escuchar después del fin de semana y de los muchos resultados que tendremos por el medio. De hecho,
cuando nos encontremos de nuevo, ya vamos a tener más definidas las series. Así que será un buen momento para sacar el cuchillo y desde nuestra perspectiva ver qué jugadores y entrenadores han hecho mejor su trabajo y han acertado. Lo comentaremos aquí, el lunes, en el próximo episodio de The Hustle Podcast.